El Imperio Español fue gigantesco, colosal, inmenso. Fue el primer imperio global de la humanidad. España tenía territorios en los 5 continentes. Era sencillamente mastodóntico. Y bien, tan grande era que tenía múltiples y muy sonados enemigos, los cuales no dejaron de intentar arrebatar el todo o la parte o una parte del imperio. España tuvo que estar en guerra constante para poder defenderlo. Aún así, y durante varios siglos, y a pesar de todos los enemigos, el imperio se mantuvo unido. No sé si se llegó a perder algo, pero si se perdió algo, que no lo sé, fue una menudencia. Y eso fue así hasta que llegaron los bolivarianos. Ellos trocearon el imperio, dividiéndole en naciones pequeñitas y débiles que incluso llegaban a estar enfrentados en no pocos casos, y a partir de ahí los enemigos extranjeros empezaron a quedarse con el territorio. Solo a partir de que llegaron los bolivarianos y desmembraron el imperio fue cuando las potencias extranjeras empezaron a quedarse con el territorio. El peor perjudicado de todos fue México. Estados Unidos se quedó, no sé exactamente el cálculo en metros cuadrados, pero probablemente bastante más de lo que es el México actual. Colorado, Utah, Nevada, Arizona, Oregón, Texas, California, Nuevo México, todo pertenecía al México anterior a que llegasen los bolivarianos. Argentina perdió las Islas Malvinas y si nos podemos a pensar y a mirar, pues ocurre igual en muchas partes de América. Parte se quedó Francia, parte Holanda, etc. En España ocurrió algo parecido durante la época de los musulmanes. Cuando llegaron e invadieron España los musulmanes, al principio estaban unidos y formaron lo que se llamó el Califato de Córdoba. Córdoba por entonces era la ciudad más poblada de Europa, la más próspera, la más culta, la más refinada. Y mientras los musulmanes estuvieron unidos, los reinos cristianos se mantuvieron pequeños y agazapados, y por supuesto temerosos. Sin embargo, también al califato de Córdoba llegaron los bolivarianos, en este caso los bolivarianos musulmanes, y lo trocearon en pequeños reinos de taifas, débiles y a menudo incluso enfrentados entre ellos. Y a partir de ahí los reinos cristianos se les echaron encima. Empezaron a recuperar terreno, pedían extorsión a algunos reinos de Taif. Oye, o me pagas o te invado. Y hasta que al final los cristianos acabamos expulsando del todo a los musulmanes. Uno podría pensar que los bolivarianos mexicanos, después de todo el inmenso territorio que perdieron, habrían aprendido la lección. Oiga, procure usted la unión, porque la unión es la fuerza. Pero no, siguen y siguen y siguen dividiendo, enfrentando y enemistando. Que si devuélvenos el oro, que si el rey no ha contestado a la carta. Dejadme deciros un par de cosas. En 1957
Solo 12 años después de acabada la Segunda Guerra Mundial, se formó la Comunidad Económica Europea, solo 12 años después de acabada la Guerra Mundial. Las tumbas estaban todavía prácticamente calientes, todavía se estaban sacando las bombas, se estaban sacando las minas, había metralla en los campos, trozos de los tanques, los fusiles. Y los países que formaron la Comunidad Económica Europea fueron precisamente los contendientes. Alemania, Francia, Italia, Bélgica, solo 12 años después de la Segunda Guerra Mundial. En México, 500 años después de la conquista y más de 200 años después de la independencia, siguen con la monserga del oro y de los agravios. No quiero ofender a nadie, pero esta es la gran diferencia que hay entre países prósperos y avanzados que miran al futuro y países pequeños y mezquinos que viven presos de sus fantasmas. Y dejadme deciros una segunda cosa, que es bastante más grave. El rey de España, México es distinto a España en el sentido de que México es un país presidencialista. Es decir, el presidente del gobierno y el jefe del Estado son la misma persona. Igual ocurre en Estados Unidos, que también es un país presidencialista. Pero España no lo es. En España el jefe del Estado es una persona, en este caso es el rey, y el presidente del gobierno es otra persona distinta. Entonces, en España, quien gobierna es el presidente del gobierno. El rey es simplemente una figura representativa que no tiene ningún poder. Por tanto, cuando López Obrador le envió la carta al rey, el rey ni podía contestar ni podía dejar de contestar, porque todas las competencias en materia de asuntos exteriores los tiene el gobierno. Del mismo modo, si el rey iba a ir a la toma de posesión de Sheinbaum, no era de motu propio, era porque el gobierno, el presidente del gobierno, que es el que manda en España, se lo había encomendado para que representase a España en ese acto oficial. Y del mismo modo, cuando México rechazó o vetó al rey, quien ha tomado la decisión de no enviar a nadie en sustitución del rey ha sido el gobierno. Es decir, el rey no tomó la decisión de ir. El rey no tomó la decisión de no enviar a nadie en sustitución cuando le vetaron. Y el rey tampoco tomó la decisión de no contestar la carta. Esas tres decisiones las ha tomado el gobierno, como es lógico, en un país que es una monarquía constitucional donde el rey reina pero no gobierna. El que gobierna es el gobierno. A pesar de que esto lo sabe López Obrador y Sheinbaum, lo saben perfectamente que es así. Pues ellos han montado un conflicto diplomático, vaya usted a saber por qué. No sé, tal vez porque para ciertos políticos populistas buscarse un enemigo exterior hace que la gente, que a menudo es fácilmente manipulable, olvide los problemas internos de delincuencia que hay en México o de problemas económicos, etc. Lo del enemigo exterior a menudo es muy utilizado por los políticos populistas. En conclusión, dos países con muchísimos lazos de sangre, culturales y económicos. No olvidemos que España es uno de los mayores inversores en México. No sé si es el segundo inversor.
en México y desde luego es el primer inversor, al menos en 8 estados de México. Dos países que deberían ser hermanos, por culpa de los bolivarianos, la unión hace la fuerza. Si el imperio hubiera seguido unido, seríamos la primera potencia del mundo. Los bolivarianos lo desmembraron. A partir de ahí, las potencias extranjeras empezaron a quedarse con buena parte del territorio. El peor perjudicado fue México. Pero los bolivarianos mexicanos siguen en sus 13. Pues, ¿qué le vamos a hacer?